Bienvenidos a otro video. Esta noticia va a ser bastante interesante y vamos a discutir un poco de esto. Lo que dice esta noticia es que los nativos digitales sería la primera generación con un coeficiente más bajo que el de sus padres. Lo que va sucediendo es que en promedio el coeficiente intelectual sube y ahora lo que están notando es una tendencia bajista. El motivo puede ser dos, como propone este artículo, por el título, ¿no? Como propone el artículo, la consecuencia de en el desarrollo neuronal de los niños, el tema de estar conectado tanto, o simplemente que se alcanzó un tope natural, o es un movimiento oscilatorio. Sube, baja un poco, después sube, después baja un poco, después sube. Pero lo que afirma el neurocientífico es que los jóvenes de 18 pasó frente a una pantalla equivalente a 30 cursos escolares o 15 años de jornada laboral completa. Todavía no dice nada. Primera generación con un coeficiente intelectual más bajo que de sus padres. Efecto Flynn, que es la subida continua año por año de las puntuaciones del coeficiente intelectual. Llamado principales fundamentos de inteligencia como el lenguaje, la memoria, la concentración y la cultura. Algunas áreas de nuestro organismo se ven más gruesas, otras más delgadas, algunas conexiones se desarrollan y otras no. Pero todavía no viene a lo que a nosotros nos interesa. Estudios han probado que el coeficiente ha comenzado a descender en países como Francia, Holanda, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Pero quiero que me digan los motivos. Los preadolescentes usan 13 veces más tecnología para divertirse que para fines relacionados con la escuela. Esto todavía no dice nada. Los niños menores de 2 años... Ay, no. De 2 años, no. Entre 8 y 12 pasa 5. De los 13 a 18, 7. Y no, bueno, es culpa también de los padres. Porque lo que es importante es que la influencia en el crecimiento, en los periodos clave de un niño, repercutan de una manera grosera después cuando uno es adulto. De una manera que no se imagina. Si por ejemplo a los 2 años, 3, los padres no mandan al niño a relacionarse con otros y a aprender el tema de la comunicación no verbal, el comportarse, después eso es como que te impacta en la edad adulta, en ciertos comportamientos y forma de ser, que es fascinante, porque por ejemplo si ustedes conocen a alguien de 20, 25 que se comporta de forma irrespetuosa o tiene ciertas actitudes negativas o ciertos comportamientos que uno lo ve y uno dice ¿por qué es tóxico? ¿Por qué se comporta así? Lo curioso es que quizás se deba a resultados en la crianza que después lo incorpora el adulto, lo tiene incorporado y no se da cuenta. Es responsable, ¿no? Cada uno de sus actos. Si eso le suma los valores de la obesidad infantil, sedentarismo creciente, el combo tecnología y falta de actividad física más sobrepeso puede ser letal. Esto sí es cierto. Lo que está sucediendo ahora, que es muy interesante, es que la expectativa de vida a lo largo de los años fue subiendo, dado a que gracias a los avances tecnológicos y a la mejora en los sistemas de salud en el mundo, eso hizo que la gente viva más, ¿no? Ahora comenzó a bajar en los últimos años y se debe ahora que las primeras causas de muerte, que es la hipertensión arterial, por ejemplo, está asociada con el sobrepeso y la obesidad y la mala alimentación. Eso está repercutiendo fuerte. Y también un niño es como que está en crecimiento y es bastante sensible su habilidad de futura de acuerdo a cómo es alimentado de joven, porque es como que recibe todos los nutrientes que necesita, ¿no? Por eso sí tiene que ver. Y el tema de la tecnología, mi opinión es que depende de cómo se implementa. Porque es cierto, uno dice, bueno, el celular tengo toda la información del planeta al alcance de un clic, pero al mismo tiempo si uno eso lo usa para, o mejor dicho, si eso se usa, por ejemplo, solo para medios de entretenimiento y uno pierde el aprendizaje a partir de las comunicaciones con otros niños, entonces está al horno. Porque, por ejemplo, si desarrolla capacidades sociales y capacidad de comunicación,
analizar expresiones, aprender a comportarse bien en frente de otros. Si todo eso no lo asimila de joven, ese niño ya está medianamente perdido. Y acá lo que dice es que pensaba, el genial Pepe contestó que en su casa no había iPad ni computadora. Bueno, esta es la típica, está muy gracioso, que Steve Jobs prohibió el iPad y computadora. Es como que el tipo vende ese producto, pero es consciente de lo que trae, ¿no? El problema es que también el cerebro no está preparado para el procesamiento paralelo. También eso puede ser. Y que a uno ahora se maravale con las tareas. Sí, lo que pasa ahora es que una ansiedad que antes no era alimentada, ahora con las redes sociales es alimentada todos los días. Pero al mismo tiempo es responsabilidad de los padres. Los padres tienen que ser suficientemente inteligentes, ¿no? Por decirlo de una manera, de cómo se comportan los niños. Y ahora vamos a hacer unos pequeños comentarios del coeficiente intelectual. ¿Qué es el coeficiente intelectual? Lo que uno tiene que tener en cuenta del coeficiente intelectual es la capacidad de poder solucionar problemas nuevos y diferentes en lo que uno no tiene experiencia previa. ¿Qué sería? Si uno hace un test de coeficiente intelectual, uno tiene que reconocer patrones y son ejercicios nuevos que uno no hizo de antemano. La habilidad de poder responder a desafíos nuevos de una forma, o mejor dicho, de poder destrabar esos ejercicios, eso hace el coeficiente intelectual. La medición que estaría midiendo, la medición que estaría englobando es que si uno tiene un alto coeficiente intelectual, esa habilidad para poder desarrollar problemas nuevos se trasladaría a otros ámbitos, que es lo que justamente se apoya todo esto. ¿Qué significa? Que un muy buen abogado, usted imagínense un muy buen abogado, un muy buen abogado. ¿Qué tendría que ser? Una persona excesivamente despierta que ante una situación inesperada en medio de un juicio o en una audiencia pueda responder y pueda idear una estrategia rápido y la desenvuelve. Entonces eso sería un buen abogado. Un buen ingeniero también. Sería un buen ingeniero alguien que en una empresa, cuando aparece un problema nuevo o imprevisto, puede usar su conocimiento y destrabar el patrón y ver lo que está pasando. Y eso se traslada a todo. Un buen médico, ¿qué sería? Un buen médico sería alguien que está operando y surge un nuevo problema rápidamente y tiene que tomar una decisión lógica en ese estrés y tiene que deducir qué es lo que está pasando. Entonces el coeficiente intelectual se traslada a eso. Lo que nos interesa a nosotros es en lo que son mediciones, no. En lo que es coeficiente intelectual propio tampoco nos importa porque tenemos el que tenemos, como que mucho no podemos hacer. Pero lo que es importante es para el futuro. Sí, esto bueno, Wikipedia, pero sirve igual. El factor G, si pueden léanlo y si están interesados me avisen y hacemos un video. Porque el factor G, lo que es muy interesante es que el coeficiente intelectual se abre en 5 vertientes. Que es, por ejemplo, inteligencia fluida es la habilidad de aprender algo nuevo. Inteligencia cristalizada es la que uno ya tiene. Es, por ejemplo, un oficio que uno aprendió. Percepción visual es también distinguir cosas a través de la vista. Auditiva es interpretación del discurso, etc. El factor G lo que hace es como que es el desempeño. ¿Qué significa? Que uno, por ejemplo, la inteligencia cristalizada, que es el oficio, eso con la edad no cambia. ¿Por qué? Porque uno puede tener 50 años y ser el mejor electricista, porque uno que hizo acumuló experiencia y la tiene reclara. La inteligencia fluida se pierde con la edad. Eso sucede porque, por ejemplo, cuando uno es niño puede aprender 2 idiomas muy fácil y cuando uno es adulto es más difícil aprender algo nuevo. Entonces este factor G es como que te dice que ese rendimiento baja en algunas inteligencias. Pero lo que nos más importa es esto, genética y ambiente. ¿Qué significa? Los estudios no saben todavía bien qué porcentaje se debe a uno y otro, pero ambos entran en juego. Significa que si uno tiene un cierto entorno que motiva, por ejemplo, al niño a pensar más, a desarrollar sus ideas, a la curiosidad, al desarrollo de sus capacidades, el entorno tiene una incidencia en el desarrollo intelectual.
También con el entorno de la alimentación. Si uno tiene mejor alimentación, el cerebro se desarrolla mejor, la eficiencia de las conexiones es mayor y es más inteligente. Pero también tiene un componente hereditario. Esto también se ve, por ejemplo, muchos estudios en gemelos, o en mellizos o en lo que sea, que notan que por más que el entorno sea el mismo, ambos son criados de la misma manera, salen con diferentes capacidades. Entonces también hay un componente genético que está de cierta manera relacionado a que si el cerebro son conexiones complejas, es cierto que uno puede heredar ciertas condiciones que hacen que el cerebro sea más eficiente. Eso es obvio, ¿no? Si los papás son altos, uno suele ser alto porque se transmite esa genética, y en el cerebro sería algo parecido pero más complejo. El único problema es que ahora la parte hereditaria se mantiene constante, pero el entorno baja. Esto, lo que es muy importante para cerrar este tema, es que en los niños es muy importante la comunicación con otros, y que aprendan, o uno como persona sabe cómo funciona en el mundo a partir de la experiencia. Entonces, a partir de cuando uno es niño, ciertos comportamientos después eso se traslada a la vida adulta. Por eso, por ejemplo, los problemas de timidez, baja autoestima, de confianza, son problemas que uno fue arrastrando, no porque lo hicieron adrede los padres de uno, sino porque no lo tuvieron en cuenta. Por eso lo que sí es muy importante es que hay que ver qué pasa con esto. Porque si la inteligencia baja, las consecuencias no es que el coeficiente numéricamente baje, sino que la tendencia bajista hace que estas personas tengan menos oportunidades en un ámbito ultra competitivo. Si todo el mundo baja al mismo tiempo, no habría problema, porque como que la línea se mantiene, la línea base baja, pero si una porción baja y la otra se mantiene, vas a tener un futuro más complicado. Por eso es interesante saber sus opiniones, y si quiere expando el tema en otros videos. Me avisan en los comentarios.